Hola querido hermano, ¿cómo está? Una vez más nos encontramos a través de este medio para poder estar juntos, tener comunión y también estudiar la palabra de Dios. Pero le quiero decir que estoy muy feliz de conocerle y de saber que usted desea estudiar la palabra y que desea crecer. Queremos compartir, como todos los domingos, un mensaje de la palabra de Dios y espero que sea de bendición para usted. Siempre recuerde tener la Biblia, tener un papel, un bolígrafo, para anotar lo más importante que escuchamos. Me gustaría pedirle a Dios en oración que nos dirija. Vamos a orar. Querido Señor, te damos gracias por estar en tu presencia. Te damos gracias por ser tus hijos. Te agradecemos por tu palabra. Y queremos pedirte sencillamente que abras nuestra mente y nuestro corazón para poder escuchar las enseñanzas que tienes para nosotros. Guíanos, te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios y hoy me gustaría ver algunas cosas que la Biblia habla acerca de la iglesia. La iglesia, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos una iglesia. Terrenalmente nos llamamos Iglesia Bíblica Vida Nueva, pero la iglesia del Señor está en todo el mundo. Pero yo quisiera que usted tenga un concepto más amplio acerca de la iglesia. Yo entiendo perfectamente que hay muchos creyentes que no conocen a cabalidad lo que es el término de la iglesia y lo que Dios nos dice a través de ella. Pero es una gran verdad. La iglesia es algo creado por Dios para que sus hijos se reúnan, y aquí en este momento nosotros nos reunimos a través de este medio, pero igual estamos reunidos en el nombre del Señor y dice que Él está en medio nuestro. Así que yo quisiera hablar acerca de un concepto bien que se ve muy poco acerca de la iglesia. Entonces, cuando nosotros estudiamos el Nuevo Testamento, vamos a encontrar varias descripciones acerca de la iglesia. Hay descripciones que nos dicen lo que es la iglesia del Señor Jesucristo. Ok, de esta manera, a través de estas descripciones o ilustraciones, nosotros podemos apreciar el valor de pertenecer a este organismo creado por Dios. Digo organismo porque es algo vivo. No es una organización muerta, sino que es un organismo vivo. La iglesia es así, creada por Dios y tiene vida. Así que, como le dije antes, encontramos varias descripciones en la Biblia acerca de la iglesia. La más común de todas y que se menciona más y hay más enseñanza es que es el cuerpo de Cristo. Es decir, cuando el Señor fue a su Padre, a la diestra de Dios, Él fue allí pero dejó un cuerpo. Luego vino el Espíritu Santo y comenzó la iglesia. Está en Hechos capítulo 2, que comenzó la iglesia allí porque el Espíritu Santo ya estaba en este mundo. Entonces, el Señor está en el cielo, el Señor es la cabeza, pero su cuerpo está en el mundo. Somos nosotros, la iglesia de Cristo. Así que nosotros vamos a completar la obra que el Señor Jesucristo quería hacer en este mundo. Entonces, una descripción es el cuerpo de Cristo. A veces usted encuentra en la Biblia que habla del pueblo de Dios. Y hasta tenemos una canción que habla del pueblo de Dios, ¿verdad? También habla del reino de Dios, la iglesia como el reino de Dios. A veces va a encontrar que es la ciudad de Dios, otra descripción. Y algunas veces va a encontrar que es el rebaño de Dios, porque Él es el buen pastor, entonces nosotros somos su rebaño. Y otras veces tiene denominación en la Biblia como labranza, edificio, casa, morada, templo. Y hay una muy interesante que aparece en Apocalipsis, que es la esposa del Cordero. Se da cuenta que a través de todas esas verdades nosotros vamos entendiendo mejor lo que es la iglesia.
cada una de ellas nos habla de cosas diferentes, de verdades diferentes. Y yo llego a entender que yo soy eso, soy parte del cuerpo, soy parte de lo que Él hizo aquí en este mundo. Por eso es un privilegio pertenecer a la iglesia del Señor Jesucristo. Pero hay una que yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, que no es muy mencionada. Una descripción que no es muy mencionada, pero que está en la Biblia y es una verdad que necesitamos saber. Así que, pero esta es rica en contenido. Y usted se va a dar cuenta a través del estudio qué interesante que es esta descripción. ¿Dónde está? Está en 1 Corintios. Mi hermano, abra su Biblia en 1 Corintios y vamos a ver esta pequeña descripción, pero que es importantísima. 1 Corintios capítulo 10. Hay un versículo que da esta descripción. Es decir, en el versículo hay dos descripciones de lo que es la iglesia. Pero hay una que está escondida, pero que yo le quiero mostrar en este día. Fíjese, 10:17 lo que dice. Dice, siendo uno el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. El Señor, el apóstol Pablo viene hablando acerca de los judíos en el desierto, después habla de la iglesia en Corinto, del orden en la cena del Señor. Pero aquí está este versículo incrustado como una verdad que tenemos que descubrir. Y en este versículo que leímos hay dos descripciones. La primera dice que es el cuerpo. Somos un cuerpo. Pero la segunda dice en el final del versículo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Y aquí no está hablando de la cena únicamente, la cena del Señor, sino que está hablando de la iglesia. Dice que todos participamos del mismo pan. O sea, quiero decirle que la descripción aquí habla de la iglesia como el pan. La iglesia como el pan. ¿Verdad que muy pocas veces se escucha esto? Y el pan es lo más común que podemos ver y conocer. El pan. Bueno, la iglesia es el pan. Entonces, yo quiero que usted me siga, por favor, en lo que vamos a ver. Usted va a ver que en la parábola del trigo y la cizaña, que está en Juan capítulo 13, usted va a encontrar allí que el Señor Jesucristo le está explicando a sus discípulos el significado de la parábola, porque muchas veces no entendían, entonces después Él los llevaba aparte y le decía el significado de la parábola. Una parábola es algo que quizá no es real, pero habla de una verdad, de algo que es real. Entonces Él les explicaba. Allí, en Juan 13, en el versículo 38, dice, no lo busque, yo le comento. Dice, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña los hijos del malo. Aquí está la descripción de la iglesia y de nosotros. Dice, la buena semilla son los hijos del reino. Mi hermano, quiere decir aquí la palabra que nosotros somos como semillas en el reino de Dios. O sea que el Señor nos cosechó del mundo para producir pan. Y usted sabe cómo es el proceso del pan. Yo quiero darle 3 puntos sencillos. El primero es el proceso del pan. Si usted anota, si usted toma nota, número 1 es el proceso del pan. Así que el Señor nos cosechó del mundo para producir pan. Pero para eso, para producir pan, usted sabe que hay que moler la semilla, hay que mezclar la masa y luego hay que hornearla para que se convierta en pan. Así que esta es una verdad que nosotros tenemos que entender. El pan se hace con muchas semillas. Es decir, nosotros comemos pan, pero no sabemos la cantidad de semillas que fueron molidas, que fueron mezcladas y fueron horneadas. Muchas semillas, a veces trigo, otras veces cebada y otros productos que se siembran. Pero de allí viene el pan que muchas veces está en nuestra mesa y que a mí me encanta, es mi debilidad.
especialmente cuando mi esposa saca el pan hecho del horno bien calentito, es mi debilidad. Yo podría comerme varios panes de un solo, pero realmente no puedo hacerlo, solamente que me gusta. Pero quería decirle que el pan es una ilustración muy sencilla de lo que es la iglesia. Cada uno de nosotros somos una semilla dentro del pan que Dios quería hacer. Entonces somos una semilla que no solamente somos plantados en este mundo, usted va a ver semillas desparramadas por todo el mundo. Este mundo, ¿se acuerda lo que decía en la parábola? El campo es este mundo. Y el Señor nos distribuyó, nos sembró en este mundo. Así que cada uno de nosotros somos semillas que somos plantados en este mundo. No solamente eso, sino que estamos unidos para formar un cuerpo o para formar un pan. Entonces piense en esta idea. Nosotros somos semillas que en un momento Dios las junta para formar el pan. Esa es su iglesia en este mundo. Así que tiene que usar un poco la imaginación, porque la palabra de Dios tiene una verdad muy grande para cada uno de nosotros y usted tiene que saberlo. Usted es una semilla, pero también usted fue plantado en este mundo, en el lugar donde está. Se dio cuenta que donde usted vive, yo no puedo vivir, y viceversa. Cada uno de nosotros fuimos plantados en diferentes lugares. ¿Para qué? Para llevar frutos. Entonces, allí está el entendimiento clave. Somos un cuerpo, pero también somos un pan, que Dios hizo el proceso en nuestra vida. El proceso del pan es la transformación del creyente, mi hermano. El proceso del pan es la transformación del creyente. Recuerda, moler, mezclar, hornear. Y como dice Romanos capítulo 12, nosotros tenemos que ser transformados a través de la renovación del entendimiento, o sea, la palabra de Dios. Así que recuerde algo, cuando usted está pasando por pruebas, por situaciones difíciles, por aflicción, y se pregunte, ¿pero por qué? Bueno, la respuesta es porque somos semillas. Usted dice, no entiendo esto. Mire, si usted estudia un poco lo que tiene que sufrir una semilla antes de que aparezca la planta, la semilla tiene que morir. Si no, nunca se produce la planta y el fruto. O sea, yo puedo tener una semilla que nunca murió, pero nunca va a servir. Esa verdad está en Juan capítulo 12, versículo 24. Anote para estudiarlo allí en su casa, Juan 12, 24. Está diciendo que si la semilla no muere, no puede llevar frutos. Así que nosotros muchas veces sufrimos, muchas veces tenemos aflicción. Pero usted tiene una respuesta. Somos una semilla. Y la semilla muchas veces está en la oscuridad, está en la humedad. Nadie la ve. Sin embargo, tiene vida adentro. Tiene vida y muy pronto va a aparecer hacia afuera. Ok. Pablo vio el pan como un símbolo de unidad. Entonces por eso lo describe así. Dice, a pesar de que somos muchos, somos un solo pan. Esta es la verdad. A pesar de que somos muchas semillas, somos un solo pan, la iglesia. Un frasco lleno de semillas no es el mejor cuadro para la unidad, ¿verdad? Es un montón de semillas que están dentro de un frasco. Pero el pan sí habla de la unidad, porque se entremezclaron, si ya no se ve la semilla, se ve una masa. Entonces, este sí es el símbolo de la unidad dentro de la iglesia. Ve que es importante esta descripción. Es la unidad de la iglesia. Yo le puedo asegurar a usted que hay muchas iglesias que son un frasco de semillas. Y nada más que eso. Y aparentemente hay muchas semillas. Hay iglesias grandísimas de miles de miembros, pero que usted cuando lo analiza y lo ve de cerca se va a dar cuenta que son un frasco de semillas. Así que es importante pensar, ¿quiénes somos nosotros? ¿Dónde estamos? ¿En un frasco de semillas o en un pan?
A mí me gustaría estar en un pan, porque ese es el concepto de la unidad. Cuando cada uno piensa por sí mismo, cada uno está en su propia página. Cuando no hay unidad, somos un frasco de semillas. Ojalá que entendamos esta verdad profundamente y nos convirtamos en el pan que quiere el Señor, que es la iglesia. Entonces, número 1, el proceso del pan. El segundo punto es la pureza del pan. Y aquí tenemos otra verdad que quiero mostrarles, la pureza del pan. Allí en 1 Corintios, ahora capítulo 5, busquemos el capítulo 5 de 1 Corintios, unas páginas más atrás. Usted va a ver algo que dice allí, 1 Corintios 5, versículo 6. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6. Dice así: ¿no es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Esta es una verdad que usted tiene que entender. Un poco de levadura leuda toda la masa. Hay pan con levadura, la mayoría del pan es con levadura, pero hay pan sin levadura. Pero yo quiero que entienda esta verdad. Pablo usó esta ilustración porque los judíos conocían muy bien lo que era la levadura y el pan. Durante la Pascua ellos no podían comer levadura, tenían que comer pan sin levadura. Aún les prohibieron también, la ley le prohíbe tener levadura en la casa en los días de la Pascua. O sea, toda la comida tenía que ser sin levadura. Está en Éxodo capítulo 12, si lo quiere estudiar. Levadura en la Biblia es un símbolo de maldad. Siempre que encuentre levadura está hablando de algo malo. Así usted ya tiene los principios para seguir cuando estudia la Biblia. A veces encontramos una palabra y no sabemos de qué está hablando, si algo bueno o algo malo. Levadura es algo malo. Aunque a nosotros nos gusta dentro del pan y hace su proceso, pero cuando habla espiritualmente habla de algo malo. Es un pequeño ingrediente que se desparrama en toda la masa, y si usted les da un tiempo se va a dar cuenta que se infla la masa, y ese es el proceso de la levadura, para agrandar la masa. Yo quiero que vea capítulo 4, versículo 6. De vuelta, una hoja allí, capítulo 4, versículo 6, y va a ver otra cosa. 4:6. Dice: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo de mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos con otros. Envanecimiento es algo que comienza con uno y se desparrama con otros. Está hablando de la iglesia, y eso es lo que pasaba en Corinto. Había algunos envanecidos, pero al final fermentaban toda la masa. Es decir, que esto es contaminante. La levadura llega a fermentar la masa. Mire 5:2, ahí mismo en 1 Corintios 5:2. Capítulo 5, verso 2. Dice: y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mire, habla de uno, pero al final se contaminó toda la iglesia. Esa es la levadura, hermano. Cuando hay alguien que tiene levadura en la iglesia, es peligroso porque puede contaminar toda la masa. No vamos a explicar, tengo varios versículos aquí, pero yo sé que el tiempo nos apremia. Pero si usted puede anotar allí, levadura representa también la hipocresía. Hipocresía. Está en Lucas 12:1. La hipocresía, en Lucas 12:1, también lo llama que es la levadura. Hay otra descripción de la levadura, también como algo malo, que es la falsa doctrina. Es levadura dentro de la iglesia. La hipocresía. Y también tenemos la falsa doctrina. Falsa doctrina está en Mateo 16. ¿Ok? Está en versículos 6 y 12. Usted búsquelo, Mateo 16, allí aparece la levadura. El Señor hablaba de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque eran hipócritas religiosos y tenían falsa doctrina.
Lo que ellos enseñaban no era verdad, es lo que ellos habían inventado. Ellos aplicaban e inventaban leyes y le decían al pueblo lo que tenían que hacer, no era la palabra de Dios. Tenían falsa doctrina. Por eso el Señor les llamó sepulcros blanqueados, porque no era la verdad. O sea, parecía bueno por fuera, pero adentro había muerte. Le pregunto a usted, ¿cómo usted conoce un billete falso? ¿Verdad que es conociendo uno verdadero? Si no, usted nunca se podría dar cuenta. Si yo le doy un billete falso a un niño, jamás se va a dar cuenta que es falso. Después de manejar el verdadero, usted conoce ciertas características del verdadero, así que usted se va a dar cuenta de lo que es falso. Ahora yo le pregunto a usted, ¿cómo usted conoce la falsa doctrina? Hay tantos programas en televisión que los vemos y creemos que son buenos, y hasta tenemos un canal de televisión que presenta uno al otro, no sabemos quiénes son, abren la Biblia, predican, pero ¿cómo discierne usted cuál es la verdad y cuál es la mentira? Cuando usted pasa tiempo en la verdad de Dios, allí recién puede conocer la mentira. Qué importante que es estudiar la palabra de Dios, ¿para qué? Para que no nos engañen con falsa doctrina. Cuando usted estudia la palabra de Dios, inmediatamente se va a dar cuenta que el predicador es bueno o es malo. Porque usted va al punto de referencia, al parámetro que nunca va a fallar, la palabra de Dios. Así que recuerde, esta es una lección extra de lo que estamos viendo nosotros. Usted puede conocer la verdadera doctrina, sana doctrina, solamente en la palabra de Dios. Evidentemente es que hay buenos predicadores y hay personas que usan la Biblia para enseñar la palabra. Pero aquellos que usan ilustraciones y que usan y comentan y hablan de experiencias y pero no exponen la palabra de Dios, tenga cuidado. Usted tiene que saber de lo que están hablando y a dónde quieren llegar. Así que use la palabra de Dios como referencia para conocer la verdad. Número 3. ¿Qué dijimos nosotros? Hablamos del proceso del pan. ¿Ok? Interesante. Pero después vemos la pureza del pan, que tiene que estar limpio. El tercer punto es el propósito del pan. Y con esto completamos. Pero es interesante lo que Dios pone en su palabra, pero a que nosotros entendamos cuál es el propósito. Esto está en Mateo capítulo 14, que es una historia muy conocida, pero quiero que pasemos una vez más para que usted lo aplique a la verdad de la iglesia. ¿Okay? Es una historia que está en los 4 evangelios. Mateo capítulo 14, versículo 15, 14-15. Mateo 14:15 dice: Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo: Tráemelo acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, bendijo y partió el pan, y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los panes 12 cestas llenas. Así, y los que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. ¿Verdad que conocía esta historia? Bueno, aquí está el propósito del pan. Mi hermano, Dios nos puso en este mundo para alimentar a la multitud. Hágase la idea de que usted está en medio de la multitud, un mundo con tantos habitantes. Pero Dios puso personas al lado nuestro, alrededor nuestro, donde nosotros tenemos que alimentarlas. Allá afuera hay personas que están con hambre espiritual. Por eso buscan de muchas formas algo que sacie su vida, sacie su sed y su hambre espiritual. Pero lo interesante es que nosotros tenemos el alimento. Si usted conoció a Cristo, que es el pan de vida, usted ya tiene ese alimento y todos los días puede ir y recurrir al alimento que está en la palabra de Dios.
Pero una persona que no conoce a Cristo no sabe que allí está el alimento. Así que Dios nos dio el privilegio, pero también la responsabilidad de dar de comer con el mensaje de salvación. Hermano, nosotros conocemos la verdad, pero no es para guardarla, es para compartirla con otras personas que no conocen a Cristo como Salvador. Dijimos antes que este milagro está en los 4 evangelios. ¿Por qué? Porque ilustra la necesidad del mundo. Usted tiene que darse cuenta que este mundo tiene una gran necesidad y que hay un vacío espiritual, especialmente ahora con todo esto que pasa del virus y todo lo que está pasando con esta pandemia que tiene preocupado a todo el mundo. Usted sabe que hay personas que están desesperadas, que no saben qué hacer. Y Dios quiere que nosotros tengamos paz, pero tenemos que conocer la verdad. Esa es una verdad que el Señor Jesucristo la trajo a este mundo, la compartió con sus discípulos y con multitudes, y que hoy sigue vigente. La verdad del Evangelio. El Evangelio nos habla de lo que Cristo vino a hacer a este mundo. El Padre envió al Hijo a morir por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos saciar el hambre espiritual. Muchas veces estamos saciados físicamente. Hay demasiada comida, especialmente en este país. ¿Cuánta comida? Regalan comida, tiran comida. Y Dios nos dice, pero espiritualmente necesitamos comer. El Señor dijo en Mateo 4, no solo de pan vivirá el hombre. Hablando del pan físico, necesita el pan espiritual. Hermano, lo que el Señor hizo con el pan es lo que quiere hacer en nuestras vidas. Ahora recuerde la imagen. Allí están los discípulos diciendo, Señor, ¿qué hacemos con tantas personas? Miles de personas aquí que ahora tienen hambre. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a inventar comida? No hay restaurante, no hay nada para servirle. Mira, tenemos unos pancitos y unos pececitos. ¿Qué vamos a hacer? El Señor le dijo, tráiganlos acá. Ahora yo quiero que usted se ponga en ese lugar. Nosotros tenemos que hacer lo que vemos aquí que el Señor hizo con el pan. Pero fíjese, ahora voy a hablar un poco de usted, de su vida. Ya estamos terminando, pero quiero hablar un poco de su vida. Fíjese lo que hizo el Señor con el pan. ¿Se acuerda que nosotros somos el pan? Ok. Dice que lo tomó en sus manos. En primer lugar, yo tengo que ponerme en las manos de Dios. Para que Él me utilice, tengo que estar en las manos de Dios. No puedo estar haciendo lo que yo quiero y creyendo que yo solo me arreglo. Mi vida tiene que estar puesta en las manos de Dios. En segundo lugar, dice que Él lo bendijo. El Señor miró al cielo y dio gracias, aún sin haber todavía multiplicado los panes. ¿Por qué? Porque sabía que el Padre le iba a contestar, tenía fe. Ahora nos ponemos en las manos y Dios nos va a bendecir. Cuando usted se pone en sus manos, Dios lo bendice, pero increíblemente. Pero tiene que experimentar eso. Decirle, Señor, mi vida es tuya, yo quiero hacer tu voluntad. Y yo sé que muchas veces nosotros decimos, ay, yo no hago eso porque quién sabe dónde me va a mandar o qué va a hacer conmigo. Mi hermano, las manos de Él son las mejores manos donde nosotros podemos estar. Aquellas manos que fueron clavadas en la cruz del Calvario también son las que dirigen la vida del creyente. Así que póngase en sus manos. Dice que después los partió el pan. Eso es lo que Dios quiere hacer muchas veces en nuestra vida para darnos humildad, partirnos. Nosotros aprendemos mucho cuando Él nos parte, cuando pasamos momentos difíciles, porque recurrimos a Él. Así que, y después dice que lo entregó a sus discípulos. Ahí hay 4 verdades. Lo tomó en sus manos, lo bendijo, lo partió y se lo dio a los discípulos. Dice, ahora ustedes repártanlo a la multitud. Aquí hay un cuadro de lo que nosotros tenemos que hacer en este mundo. ¿Por qué? Somos el pan. La iglesia es el pan. ¿Qué tiene que llevar el evangelio a este mundo? Y mi hermano, si nosotros no compartimos la palabra de Dios con este mundo, estamos
dejando de lado el propósito principal de la iglesia. Por eso tenemos que alimentar a las personas. Cuando perdemos de vista este concepto, simplemente vamos a ser religiosos, que asistimos a una iglesia, pero quizás somos semillas dentro de un frasco. No, mi hermana, somos el pan. El Señor lo acaba de decir. Así que yo le hago una pregunta, terminando. ¿No le gustaría ponerse en las manos del Señor y decirle, Señor, yo no sé lo que tengo que hacer, solamente sé que soy una semilla, pero que tengo que estar en tus manos? Quizá usted le conoce y Dios va a hacer una obra en sus vidas, recién cuando se ponga en sus manos. Quizá usted no le conoce todavía. Usted es un simpatizante y usted respeta la palabra de Dios y usted sabe que aquí está la verdad, pero quizá no le entregó su vida a Cristo. Bueno, esto es para hacerlo. Usted puede decirle, Señor, yo sé que te necesito en mi vida y quiero entregar mi vida a ti, para que tú la uses para tu gloria. ¿Ok? Vamos a orar y allí donde está usted puede hacer una oración. Si quiere me acompaña. Yo le voy a dar una oración para que usted ponga su vida en sus manos. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra maravillosa, que descubrimos verdades nuevas siempre, que podemos apreciar lo que es tu iglesia. Pero ahora, Señor, te pedimos para que obres en el corazón de aquellos que no te conocen, para que puedan ponerse en sus manos, en tus manos, y dar su vida para que tú le transformes en hijos. Padre, te pedimos que tú le bendigas. Y en esta hora, damos esta oración. Y si usted está allí escuchando, dígale, Señor, yo te entrego mi vida para que tú la transformes. Yo quiero ser un hijo tuyo. Me pongo en tus manos. Yo te lo pido en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mi hermano, qué lindo es la palabra. Y la hemos compartido. Ojalá que esto sea de provecho para su vida. Muchas gracias por escuchar. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima.